Ahí estamos. Bien, bueno, como les comenté en la publicación, la idea es desarrollar un poco lo que empezamos a trabajar en el último encuentro, que fue un poco la presentación de los estudios de cultura y personalidad, de una de estas derivaciones de lo que le llamamos el enfoque boasiano, ¿no? Esta línea que se preocupa puntualmente por dar cuenta, por indagar en la relación que hay, ¿no?, entre individuo y cultura. ¿Cuál es ese ida y vuelta? ¿Cuál es esa retroalimentación que hay entre ambas dimensiones, ¿no? Y ahí también, esto que charlábamos en el video que yo les dejé para que ustedes vean y en el apunte, cómo eso también está atravesado, impregnado por las discusiones con la psicología, con el psicoanálisis, con esas otras influencias, ¿no? Y con esas otras disciplinas que, dialogan ciertamente, ¿no? Y ya el propio Dilthey hablaba, ¿no?, de la psicología, de una nueva psicología también para poder abordar esta dimensión. Y en ese sentido, aparece ahí la figura de Ruth Benedict, ¿no?, como una de las representantes de... Hola, Yelén, buenas tardes. Una de las representantes de esta línea, que es también junto al Ralph Linton y a Margaret Mead, que son los autores que vamos a ver en los martes siguientes, tanto con Daniela como con Gretel, así que tengan en cuenta para ir pispeando, aunque sea, y viendo qué material está colgado ahí en el aula, y en ese sentido, bueno, acá aparece esta preocupación, ¿no? Y empiezan a aparecer las nociones vinculadas, ¿se acuerdan?, al temperamento, las cuestiones vinculadas a la idea del patrón cultural, la noción de configuración, que es muy de Benedict, ¿no? Como elementos conceptuales que están desarrollándose. Desde ya que son aspectos que son profundizados en estos autores, en estos discípulos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que son elementos nuevos que están, por eso decimos que son derivaciones del enfoque boasiano. Ustedes recuerdan que Boas tenía, ¿no?, como un amplio espectro de intereses, de preguntas, de líneas de investigación, con lo lingüístico, con lo arqueológico, con lo social, ¿no? Era como, bueno, muy prolífica su obra en esos términos, de abrir, ¿no? De abrir interrogantes, de abrir líneas. El propio Harris plantea que, bueno, en su última fase es donde él más se vuelca a esta dimensión, ¿no?, sobre lo subjetivo, sobre el lugar del individuo. Bueno, y en ese sentido es donde aparece esta derivación. Una fue la que vieron con Daniela en la obra de Kreger, ¿no?, sobre el concepto de lo superorgánico, y bueno, cómo ahí aparece, ¿no?, una dimensión. Esta es otra, ¿no? Son como las sendas, los caminos. Y entonces, por eso digo, no se van a encontrar con nada que no les resuene, y espero que así sea, sino más bien, bueno, va a haber también nuevas instancias de investigación, ahí van a aparecer las propias experiencias de campo y de trabajo que van a llevar adelante estas antropólogos. Van a aparecer acá esto que él planteaba en relación al entrenamiento de mujeres, ¿no?, para llevar adelante, más puntualmente quizás con Mead, ¿no?, porque ya ahí se preocupa por algunas dimensiones que van a tener que ver con el temperamento, con la normatividad en relación al sexo, ¿no?, con estas asociaciones que tienen que ver con qué es lo natural en el hombre y la mujer, ¿no?, a problematizar esas dimensiones. Bueno, y en Benedict aparecen estas cuestiones que decíamos sobre la idea del patrón, sobre la idea de la configuración,
sobre la idea del etos cultural, ¿no? Algunas cosas que ya en la clase anterior la fuimos señalando de manera quizás un poco más amplia. Hay un capítulo de Hatch, ustedes trabajaron sobre el apartado de Boas, también hay un capítulo de Hatch en el que él recupera un poco la obra de Benedict, y el planteo más interesante que hace en relación a Benedict es que dice ya lo que se vuelca, podríamos decir, es al refinamiento del principio de integración. Esto que trabajamos bastante y que conversamos bastante en la instancia del parcial, ¿no? Bueno, ¿cuáles eran esos elementos dinámicos que hacían a la cultura, ¿no? Como un sistema abierto, como un sistema de información constante? ¿Se acuerdan, no? Estos principios de difusión e integración o asimilación. Bueno, ella se vuelca fundamentalmente, ¿no? Cuando hablamos de refinamiento nos referimos a precisarlo más, a detallarlo más, a volverlo más inteligible, a encarnarlo en aspectos concretos de la investigación, en ir debatiendo estas cuestiones. Y en ese sentido es donde él dice, bueno, entender al principio de integración de la cultura como ese elemento o como ese aspecto que permite el estudio y la identificación del sentido de los asuntos humanos. O sea, esto que no tiene que ver con una explicación, ¿se acuerdan en esos términos más cientificistas? Sino, bueno, en la comprensión, en la interpretación del sentido de costumbres, de creencias en contextos culturales diferentes al de Occidente. En ese marco también, hagan ahí una notita al pie o ténganlo en cuenta, hay un texto muy lindo de Clifford Geertz que se llama Nosotros los Otros, los viajes de Ruth Benedict. Él es una compilación que hace sobre la autoridad etnográfica, el antropólogo como autor se llama el libro. Y hay un capítulo específico sobre Benedict. Y en ese capítulo, que es muy lindo, muy interesante, para que lo lean, quizás como, bueno, una lectura obviamente complementaria, pero si se pueden hacer del libro, tenerlo ahí para su biblioteca y para empezar a reflexionar, porque trabaja sobre Malinowski también, sobre, bueno, distintos antropólogos clásicos. Él dice, todo el tiempo Benedict hace este contrapunto entre nosotros, ¿no? Como Occidente, Estados Unidos, y esos otros. Dice, haciendo el ejercicio inverso, ¿no? Dice, el de cotidianizar lo exótico y exotizar lo cotidiano. Entonces, volver esto comprensible, entendible, dotado de sentido, aquello que aparentemente no lo es, que es lo extraño, lo de los otros, y volver justamente problematizar esto que decimos ahora, desnaturalizar, deconstruir, una palabra muy, muy en boga en este momento, esas costumbres, esos tonos, ¿no? Esas maneras que Occidente y particularmente la sociedad estadounidense tiene. Entonces, hacer ese ejercicio bien antropológico, ¿no? Que yo a veces digo, de poner el dedo en la llaga, ¿no? Sobre qué es lo más apropiado. Y ella ahí en realidad Geertz recupera, ¿no? Un poco el contrapunto que hace entre la práctica del canibalismo y la de la guerra. Entonces dice, bueno, ¿no? Una práctica que así, dicha así, resulta, ¿no? Repulsiva, el emblema del salvajismo, ¿no? Y dice, y en realidad, si nosotros la comparamos con la guerra, ¿no? Como práctica, bueno, de Estados Unidos
ha fundado su nación, ¿no? Como política bélica, vemos que en realidad el canibalismo resuelve con mucho menos recursos los conflictos entre los pueblos que lo que hace la institución de la guerra. Entonces, este ejercicio, ¿no? De lo que parecería salvaje, irracional, aberrante, cuestionable por todos los planos, lo vuelve como una práctica que a todas luces resulta mucho más eficaz, ¿no? Mucho más económica, que cuesta menos vidas que la que lleva adelante, ¿no? y menos dolor del que implica, ¿no? El ejercicio bélico, el conflicto bélico. A eso se refiere, ¿no? Con esta idea de poder dotar de sentido a los asuntos humanos. Pero en ese dotar de sentido también hay un replanteamiento, siempre es como, bueno, mirarse también hacia uno mismo, ¿no? Entonces, para poder justamente repreguntar, poder siempre abrir ese espectro de prácticas, de costumbres, de instituciones que las entendemos como las más establecidas, las más naturales, las mejores, las superiores, ¿no? Hacer esa tarea en ese sentido. Entonces, en ese refinamiento del principio de integración, Hatch va a plantear algunas cuestiones también vinculadas, obviamente, al concepto de cultura, ¿no? Que es un poco por donde todos estos antropólogos van desarrollando. En este sentido, bueno, la idea de la noción de integración, muy propia de la línea boasiana, y por el otro lado, sus ideas acerca de la naturaleza sui generis de la cultura. Esta idea de los mecanismos propios, eso que quiere, lo sui generis, ¿no? De lo que se genera a sí mismo. Entonces podríamos decir que sobre esas dos líneas, sobre esos dos rubros, se asienta el concepto de cultura en esta autora, ¿no? En Benedict. Sobre el primero, sobre el principio de integración, ¿qué podemos decir? En primer lugar, dice ella que es la fuerza creadora de la cultura. Porque, ¿se acuerdan que conversábamos sobre que, bueno, los procesos de difusión son innegables, son incuestionables, ¿no? Ya Boas se había desinteresado, entre comillas, de ir por los orígenes, ¿no? O por seguir, ¿no? Ese objetivo. Y a la vez, por cuestionar también la teoría del difusionismo de creer, digamos, que hay un origen común siempre, ¿no? Sino que puede haber, para una misma práctica, para una misma pauta, puede haber, o para un mismo elemento, orígenes distintos, lugares distintos. Entonces, la difusión en este sentido está reconocida, pero ella se vuelca, decimos, a el principio de integración. Porque es justamente ahí donde el antropólogo puede ver cómo la cultura se apropia, recrea ese rasgo, esa práctica, cómo esos elementos se van modificando, se van seleccionando algunos, otros se van rechazando, cómo se van amalgamando, podríamos decir, ¿no? ¿Para qué? Para poder, digamos, dice Hatch, atender, ¿no? A una pauta más o menos consecuente de pensamiento y acción. Para que justamente los individuos que conforman esa cultura de alguna manera estén contenidos allí, ¿no? En ese sentido.
Y acá en lo que aparece, ¿no? Es que dice, esa integración está en la mente de los individuos. Acá aparece con mucha fuerza, y lo vamos a ver en el desarrollo de la clase, esta dimensión de lo subjetivo, de lo emocional, que también está desde ya en Boas, ¿se acuerdan? ¿No? En esta idea del sentimiento en la base de las instituciones, ¿no? Como esa especie de gran título. Pero justamente es lo que permite, ¿no? Dice, la fuerza creadora de la integración está en la mente individual y consiste en la selección, el rechazo y la modificación de los rasgos culturales por los individuos, de acuerdo con las normas subjetivas de su cultura, ¿no? En este sentido, ella le va a dar mucho peso a esa dimensión subjetiva, a ese tono, a esta cuestión emocional. Van a ver que esto se va a reiterar en varios lugares, pero ella, si nosotros tuviéramos que hacer una especie de contrapunto, ¿no? Entre esta idea de rasgos, de patrones, que sería la dimensión, podríamos decir, más material, más objetiva, ¿no? Aquello que vemos, el acervo cultural, lo que se puede observar, bueno, eso para ella quizás no nos permite acceder con total plenitud, sin desconocerlo y sin desmerecerlo, por supuesto, pero no nos permite acceder a ese sentido, a esa configuración, como llegar, ¿no? al plano de lo subjetivo, a la mente, ¿no? A cómo esto, sí, subjetivo, no quiero abundar en sinónimos para no confundirlos, en la dimensión, en la dimensión subjetiva, en el plano subjetivo. Es ahí donde para ella está como la llave. La clave, el corazón para poder dar cuenta de esa lógica, de ese sentido de lo cultural. Bueno, en ese marco, ¿no? Aparecen dos mecanismos, que lo van a ver en el texto, también lo van a ver detallado. Por un lado, la idea de las costumbres favoritas. O las costumbres más preciadas. O sea, como una cultura, ¿no? Como vía de acceso, bueno, cómo ir identificando. Entonces, bueno, obviamente aparece el potlatch. Ustedes se acuerdan que estas comunidades del norte, de Canadá, ¿no? De la zona de la Columbia, los Kwakiutl, tenían este ritual, ¿no? Que tenía que ver con podríamos decir, con una ostentación, ¿no? Con un mostrar, con un derroche, ¿no? De bienes suntuarios, de mantas, ¿no? Esta idea de casi como una apuesta, cuando hagan Corrientes 3 y desarrollen el estudio que hace Marcel Mauss, van a ver ahí, ¿no? Cuando habla del potlatch, justamente como una tarea agonística, ¿no? Porque es cada vez más ir subiendo la apuesta, ¿no? Los grupos tribales en esas temporadas, bueno, se vuelven anfitriones, ¿no? De otros grupos, y cuanto más derrochan, cuanto más gastan, entre comillas, ¿no? O ofrendan a sus invitados, más prestigio tienen, ¿no? Y entonces, al periodo siguiente, el grupo que le toca, digamos, la vara, como decimos ahora, cada vez queda más alta. Bueno, en estas comunidades, el potlatch como ceremonia, ¿no? Donde se dan intercambios, donde se dan lazos de alianzas, bueno, también hay instancias de comercio, etcétera, etcétera.
es justamente un ejemplo de una costumbre favorita, como la cultura Huaquiutl se organiza, sus elementos se organizan en función de esta costumbre preciada, central, como si el otro día alguien hablaba de la rueda, ¿no? Y de los rayos de una rueda, ¿no? Bueno, en este caso sería, ¿no? Como el eje por donde los demás elementos circulan, ¿no? O se articulan, mejor dicho. El individuo tiende a concentrar la atención en estas costumbres y a refinarlas, convirtiéndose así en rasgos dominantes de la cultura. El otro mecanismo en relación al principio de integración que menciona o que desarrolla Benedict es justamente el de la idea del temperamento. Esta noción de el temperamento, el carácter. La personalidad, la forma de ser, a eso se refiere, ¿no? Y en ese sentido, ella lo que dice es que, obviamente, algunas personas, algunos individuos al interior de la cultura armonizan más que otros con ese temperamento que la cultura va forjando en la mente de sus individuos. ¿Se entiende la idea de temperamento? Te quería consultar porque no me quedó clara justo. ¿Es como que los individuos armonizan más con la cultura en general o era tipo viceversa? Claro, esta idea, ¿no? De la forma de ser, bueno, que determinada forma de ser que es propiciada, ¿no? Y que es justamente construida en relación a esa determinada cultura. Ahora lo vemos con dos ejemplos que ya da. Algunos, dice, armonizan más con eso, o sea, hay más coincidencias. Y en otros, el temperamento está más alejado, es más opuesto. Ahí van a aparecer, ustedes van a encontrar, por ejemplo, la idea del individuo, del individuo desviado, ¿no? O del individuo que esto justamente, que no coincide. No sería discapacidad en este sentido, sino en relación a la forma de ser. Acá ella hace ahí ustedes van a ver en los ejemplos, ella hace una investigación también con los indios pueblo, con los indios Suñi, ¿no? ¿Y qué va a decir? Bueno, en estas sociedades, el temperamento de los pueblos es un temperamento de tipo apolíneo, retomando ahí algunas caracterizaciones de Nietzsche y de los griegos, ¿no? Esta cosa de modestos, tendientes a lo colectivo, a tener, a no tener sentimientos demasiado extremos o fuertes. Profe, Sí. sería que hay como un temperamento que se comparte en la comunidad. Exacto. Esa sería la idea, ¿no? En líneas generales, por supuesto, sin desconocer las particularidades. Pero justamente, ven acá cómo empieza a aparecer esta relación entre cultura y personalidad. O sea, que eso que a veces uno entiende que es de la órbita absolutamente individual, ¿no? Es mi forma de ser, como si esa forma de ser fuera única e irrepetible. Bueno, esta línea lo que va a plantear es que eso, si bien hay particularidades de cada individuo, nunca está descolgado, desenganchado de el entorno cultural, y que es justamente ese entorno cultural el que da esa pauta temperamental, ese tono emocional, en términos generales. Pero la cultura no es 100% eficaz, exitosa en ese sentido, ¿no? No es una máquina, y los individuos no son autómatas, como decimos.
Entonces, en algunos casos pueden darse esas desviaciones, no porque, digamos, en términos de algo negativo, sino por esto, por determinados temperamentos que hacen que esa persona justamente, no armonice. A ver, por ejemplo, llevándolo a un ejemplo, sería, por ejemplo, una característica del pueblo vasco es que son obstinados. Como que alguien que no es obstinado sería como que desencajaría de la cultura del pueblo vasco. Exacto. O no sé, ¿no? Esta idea, esta característica de los italianos, ¿no? De determinados lugares que bueno, tienen este carácter fuerte y no, y de hablar así y de ser muy, como decimos, muy temperamental. Bueno, pensar en alguien que es tímido, que no, esta cosa de que, bueno, de que no armoniza en general, ¿no? Igual son sociedades más complejas donde hay más variaciones. Acá estamos pensando siempre en grupos más reducidos, en sociedades donde no hay tanta variabilidad, entonces donde esto es más fuerte, ¿no? Donde este tipo de sociedades en general constriñe más las posibilidades de sus individuos. Entonces, eso se nota más. Sí, Ayelén, ¿qué querías comentar? No te escucho. A ver. ¿Ahora no? Ahí sí. No, que yo lo pensaba en relación al término de, o sea, a la definición de discapacidad hoy. O sea, hoy discapacidad está determinada por el contexto cultural en el que está esa persona. O sea, una persona porta una discapacidad según el contexto en el que se encuentre. Y, o sea, cómo esa cultura establece qué es la norma o lo esperado o esperable para... Entonces, como sería un poco inverso, al revés a lo que plantea, no sé si al revés, pero pensándolo desde el hoy para atrás. Sí, no quizás no lo pensaba en esos términos del concepto de discapacidad porque me lo refería más a la cuestión física, ¿no? Siempre como asociada, pero bueno, puede haber alguna otra, qué sé yo, que es entendida, alguna otra enfermedad, entre comillas, o algún desorden emocional o estos trastornos, ¿no? De la atención, sobre todo en los niños, justamente porque se corren de lo esperado, ¿no? De cosas. Pero en este sentido, la autora está pensando en sociedades mucho más pequeñas, ¿no? Donde esto, como decimos, se puede... donde la cultura es más eso, es más constrictiva o más restrictiva en ese plano. Entonces, esa idea, ¿no? De, bueno, tanto las costumbres, ahí ven, ¿no? Esos dos mecanismos, nuevamente. Las costumbres favoritas, o sea, aquello que se puede ver, se puede observar, se puede registrar, ¿no? En términos de investigación, y el temperamento en términos de, bueno, esa dimensión del plano de lo subjetivo, ¿no? De lo sentimental, de lo emocional. Siempre está como en ese doble plano, y como hay en algunos momentos más correspondencia y en algunos puntos también eso se corre. Bueno, agrega a estos dos mecanismos, ¿no? Dos niveles también. Ella plantea que la integración se da en dos niveles. Por un lado, el nivel de los rasgos. De los rasgos culturales. Y esto que mencionábamos en ese repaso o en esa presentación general de la línea, que era la idea del arco cultural. Esa idea de una especie, ella dice, ¿no? Una especie de gran arco cultural donde aparecen ahí casi como un menú de prácticas, de instituciones, de ceremonias, de ordenamientos, de lenguas, ¿no? Como un abanico, piénsenlo así, ¿no? Como un abanico que se abre en el que hay múltiples posibilidades de las cuales la cultura selecciona de ese gran arco cultural algunas, dice.
las selecciona y esto las integra, las armoniza. Esto, por supuesto, es un modelo explicativo, es una forma conceptual de presentar un abordaje sobre la cultura. No es que efectivamente, ¿no?, hay algo, es para materializar un poco toda esta idea, ¿no? Ella habla conceptualmente de la idea de arco cultural para entender que hay, bueno, posibilidades de selección infinitas que, abro paréntesis, como se dice ahora, Geertz le va a señalar esto. Bueno, si la idea sería infinita, digamos, ahí el arco también tiene un límite, entonces las posibilidades no sé si son tan infinitas. Pero ella dice, bueno, la cultura de ese gran arco selecciona a los fines de poder hacerse inteligible. Porque si tuviera, no sé, multiplicidad de lenguas, multiplicidad de instituciones, multiplicidad de reglas normativas, de moralidades, bueno, no se sabría bien qué es. Entonces, esa selección es necesaria. Eso lo van a ver. ¿Y qué es lo que hace? Lo dice, bueno, de ese gran arco cultural, lo que aparece ahí es las diversas y posibles combinaciones que hacen cada una de las culturas. Y es desde ahí donde ella va a plantear que no hay dos culturas iguales, justamente porque no hay dos selecciones iguales y no hay dos combinaciones iguales. Y aparece la idea de la inconmensurabilidad de la cultura, o sea, la imposibilidad de comparar. Mensurar quiere decir eso, ¿no? Medir, sopesar. Desde ahí es donde ella plantea esto. Bueno, de esas posibles combinaciones es donde aparecen, ¿no? Nos vamos un poquito para atrás, esas nociones, dice, puede alguno de esos rasgos convertirse en un punto focal, en una costumbre favorita. Y ahí hay dos ejemplos, dice, los Toda de la India, dice, han destacado la importancia de sus rebaños de búfalo y los han convertido en eje de su vida. El rito religioso es esencialmente un rito de vaquería. Los vaqueros o lecheros son sacerdotes y la sagrada vaca madrina es el santo de los santos. Bueno, ya sabemos la importancia que tienen, ¿no?, las vacas en la India. Entonces, ella después va a decir, bueno, si nosotros no comprendemos todo ese contexto, ese entramado, esa configuración, ese aspecto, si vemos esa costumbre o ese ritual religioso suelto, vamos y lo observamos, no nos va a decir mucho. O podemos darle una interpretación absolutamente opuesta. Si no podemos enmarcar eso dentro de ese contexto cultural específico. Otro de los ejemplos dice, los aborígenes australianos han desarrollado las restricciones de la exogamia de un modo que no tiene igual, o sea, muy prohibitivas, ¿no? Son esas reglas. Dice, los Kurnai de Australia tienen reglas matrimoniales tan rígidas que en general es imposible que un joven encuentre una novia aceptable y por lo tanto debe apelar al secuestro, arriesgando morir a manos de los aldeanos que los persiguen. De acuerdo con Benedict, los Kurnai han ampliado y complicado un aspecto particular de la conducta hasta convertirlo en un obstáculo social. Esto también, ¿qué quiere decir? Lo señalo ¿por qué? Porque a veces
está la idea de que, bueno, de que todas las costumbres sí tienen un sentido, sí tienen una lógica dentro de la cultura, pero no siempre responden, ¿no?, en beneficio de esos individuos, o que porque son prácticas o instituciones o ceremonias culturales son buenas y favorables per se. Esto marca, dice que esta regla tan estricta pone en peligro hasta la propia vida de sus individuos. En ese sentido, problematiza también esa idea, ¿no?, de la racionalidad o de la conveniencia de determinadas prácticas o instituciones. A veces dice, se vuelven contra sí mismos estas costumbres, ¿no? Bueno, la otra, decíamos, ¿no? El otro nivel es el de las pautas emocionales, justamente, ¿no? Decimos el sentimiento, el pensamiento subjetivo. Entonces, lo que ella encuentra, esto que yo les decía al principio, ¿no?, que ese principio integrador no está en el campo fenomenal, en el campo de los rasgos. Esa llave la encuentra en el pensamiento subjetivo. Dice, las diferencias entre culturas pueden explicarse del mismo modo que las diferencias entre personas. Tengan en cuenta esto, dice. Desde este punto de vista, las culturas son psicología individual proyectadas en una pantalla gigante. Entonces, lo que ella nos quiere señalar acá es que las culturas, como los individuos, tienen sus formas de ser, tienen sus temperamentos. No necesariamente está en lo correcto, Benedict, ¿no? Es su planteo. Yo no suscribiría a pensar que es el mismo mecanismo. Pero como forma de pensarlo, ¿no? Y también acá vuelve a aparecer esta dimensión entre cultura y personalidad, entre la cultura y el individuo, ¿no? Bueno. Como ir jugando con esos dos niveles. Bueno, ese principio o esa integración, ella lo menciona en términos de etos cultural, o configuración cultural. Que se acuerdan que es justamente no pensar en términos de suma de rasgos o suma de aspectos, sino cómo esos elementos se van entrelazando. Bueno, en esa configuración, entonces dice, a esa configuración o a ese etos cultural, que ella lo van a encontrar, así que pónganlo ahí en las notas que van tomando. Ella dice que la configuración cultural es justamente la unidad sociológica significativa. Entonces, cuando yo en el parcial les pregunte cuál es la unidad sociológica significativa en Benedict, ustedes me van a decir el etos o configuración cultural. ¿Se entiende? No es la institución en sí misma, no es un rasgo en particular, es la configuración cultural. Cuando ella dice es una unidad sociológica, quiere decir, bueno, yo como antropóloga, yo como investigador, ¿qué tengo que ir a dar cuenta? El elemento por sí solo, es decir, son nómades, tienen determinada tipo de
de ceremonias, este es su ordenamiento, su sistema de parentesco, hago como una especie de fichaje de cada uno de los aspectos. No, lo que yo tengo que hacer como antropóloga es ir, dar cuenta y ver cómo esos distintos elementos se articulan. En muchos casos se articulan en base a esa costumbre, como decimos, a esa práctica que le da la amalgama, que le da el sentido, que le da la coherencia, que integra a los elementos. Un poco, si nosotros nos quisiéramos figurar, un poco, ¿vieron la técnica del patchwork? Donde ahí hay algún aspecto, ¿no? O por la dimensión del retazo de la tela, o ahí hay una lógica que ordena, ¿no? Algo que es justamente, que después la obra termina siendo diversa, ¿no? O por el tono del color, o por si es floreado, o por la organización, bueno, ¿no? Hay quien lo hace, quien produce esa manta, por ejemplo, ¿no? Esa técnica, bueno, se guía por alguna de estas cosas, ¿no? En la decoración también, ¿no? Esos programas que dicen, bueno, a ver, el tema, ¿no? Bueno, ¿cuál es el tema de esta casa? ¿Cuál es el tema de esta fiesta? Y en función de ese rasgo, podríamos decir, todo lo demás se va ordenando, va cobrando sentido. ¿Y qué termina habiendo? Armonía en eso, aun cuando no sean similares o haya telas rayadas, floreadas y alunares. Y uno diga a primera vista, esto es una mezcolanza, pero después ve que ahí hay un patrón que armoniza. Bueno, esta sería un poco, ¿no?, la idea que subyace al principio de integración. Hay algo ahí que le está dando ese orden, que le está dando esa lógica. Y el antropólogo lo que tiene que hacer es encontrarlo. Bueno, fundamentalmente en Benedict lo que aparece es que eso está dado en el plano del sentimiento, del temperamento. La pauta emocional, el tono emocional, todas estos términos. La inclinación, la tendencia, diríamos ahora. No porque todos vayan a actuar de la misma manera. Ojo, Y ahí menciona esto que yo les decía, ¿no? La distinción que ella hace entre los indios pueblo y entre los indios Coaquiutl, eran, no los que había mencionado. De los pueblos que dice que son apolíneos. Y de los Coaquiutl que son dionisíacos. Dice, la configuración de los indios pueblo era apolínea, es decir, tendía a la moderación, a la cooperación, dejaba poco lugar a los excesos, el frenesí y el individualismo. Los ritos estaban rigurosamente regulados y organizados y apenas permitían expresar los sentimientos. Esta cosa casi como opacada, ¿no? Una cosa medio como hasta triste pareciera, ¿no? La descripción que nos hace Benedict. En esta cultura, ¿no? Bueno, no había mucho conflicto entre situaciones de divorcios, de separaciones, mejor dicho, porque justamente se tendía más a lo colectivo, ¿no? Porque esos sentimientos, decimos, ¿no?, fuertes, extremos no están. En cambio,
los indios de las llanuras, dice los Coaquiutl, se destacaba esto que era lo llamado dionisíaco, que justamente dice, el individualismo y el frenesí emocional era el rasgo destacado. Podríamos decir que ¿cómo se llama? Un Milei, ¿no? Un Javier Milei podría perfectamente armonizar con los indios de la llanura, ¿no? Un autorreferencial y está en un estado de frenesí constante en sus intervenciones públicas para traer un poco, ¿no? el debate preelectoral en el que estamos. Dice, en lo religioso se destacaba la búsqueda de visiones que llevaba a la autotortura, el ayuno. La guerra era una actividad muy desarrollada y era ejecutada de un modo muy agresivo y violento, porque significaba, además, la gloria personal, ¿no? Bueno, esa vuelta, ¿no? Justamente el respeto, el estatus, esta cosa ¿no? de alimentar justamente ese individualismo. Entonces, ese tipo de temperamentos, esas formas, es lo que dice da integración, es el principio integrador de la cultura, que es esencialmente una pauta emocional. Que en el curso del tiempo, o sea, a lo largo del tiempo, esa pauta emocional tiende a impregnar a una cultura. O sea, a expresarse en esto, en las instituciones. Por eso digo, ella está todo el tiempo, ven, transitando entre esta dimensión subjetiva emocional y su correspondencia con las instituciones, lo que yo digo, ¿no? Lo observable, lo fenomenal, lo que se expresa. Pero si ponemos esos dos aspectos en una balanza, para Benedict va a tener más peso ese tono emocional. ¿Se comprende esto? ¿Mm? Entonces, lo que Profe, sí. perdón que te corte, pero hay una pregunta en el chat, por las dudas, por si Perdón, no. no lo abrí, así que no lo... No, está bien. A ver, ¿qué dice? No tiene mucha importancia. Va, en realidad no. No, porque pareciera que estudiara lo mismo que vos, a los Coaquiutl. Sí, están, digamos, en ese sentido, sí, porque es como, después la que más se corre de esas comunidades es Smith, ¿no? Que se va al Pacífico, se va a trabajar a otros lugares. Pero sí, ella sigue, digamos, como en esa órbita. Entonces, si nosotros hacemos ese encadenamiento con los aportes de Boas, vemos que ella desarrolla fuertemente esa idea del sentimiento dentro de la cultura. Algo que es mencionado, que nosotros trabajamos como una de tantas otras cosas dentro de la obra de Boas, en Mead aparece más claramente. Y fundamentalmente, Hatch le destaca, ¿no?, que la obra de Benedict implica, ¿no?, la idea de la necesidad, dice ella, de una comprensión sistemática y total del nivel emocional de la vida cultural, o sea, para poder comprender acabadamente a esa cultura. Uy, esperen que...
Después de, esperen que no me quiero perder en todas mis anotaciones. Tenemos entonces los dos niveles, el de los rasgos, el de las pautas emocionales. Y después, acá aparece, sí, esto es también importante. En esa explicación que yo les decía recién, ¿no? en esa comprensión sistemática y total del nivel emocional, justamente lo que ella dice es considerar, como quizás hasta como señalamiento podríamos decir metodológico, considerar el rasgo dentro de su contexto configuracional. O sea, esto que decíamos, no suelto, sino interpretarlo por referencia a una matriz emocional y de actitudes. Y por lo tanto, el análisis integrador equivale a una forma de comprensión subjetiva. Ciertas costumbres absurdas resultan razonables cuando se aprende la pauta emocional implícita. Ese, dice Hatch, es el sentido no histórico del análisis de los rasgos. Es lo que yo les comentaba cuando ustedes si leen el texto de Geertz, ¿no? Bueno, esto que nos puede parecer absurdo, cuestionable, punible, como puede ser la práctica del canibalismo, si la comprendemos dentro de esa matriz emocional y de actitudes, adquiere otro cariz. Y más aún, ¿no? Si la ponemos en tensión con otra costumbre como es la de la guerra. Pero después también podemos tener, ¿no? ese sentido histórico, que es el que proviene de, esto decimos, ¿no? del estudio de los procesos más de difusión de esos rasgos, ¿no? De cómo esos rasgos fueron llegando, de cómo son de seguir ese camino. Profe, ¿Sí? vendría a ser que tiene más peso entender este rasgo a partir del sentimiento y después de la parte histórica. Sí, o uno como que tiene esas estrategias, están como todas las herramientas dadas. Lo que ella ahí menciona en esa idea o en ese ida y vuelta entre un sentido histórico y un sentido no histórico, es que lo histórico en sí mismo no nos permite esa comprensión total. Ahí llegaron mis hijas. Ahí da un ejemplo para que ustedes lo puedan comprender mejor. Dice, cerca de los indios pueblo, que tenían este carácter apolíneo, ¿no? Sosegado. Dice, vivían unos grupos dionisíacos que en su rito religioso utilizaban mucho el alcohol y las drogas. Sin embargo, ninguna de estas excitaciones se generalizaron en los pueblos, porque las experiencias religiosas alucinatorias no concordaban con la configuración pueblo. ¿Qué quiere decir? Con que no logró, digamos, penetrar eso, porque ese tono emocional, esa configuración cultural no cuajaba con esas otras prácticas, que por más que eran cercanas, o sea, que podían haberse difundido rápidamente, porque eran pueblos vecinos, no llegó.
no tuvo lugar. ¿Se entiende? Entonces ahí eso, bueno, podemos hacer ese raconto histórico, ese sentido histórico, pero en realidad es su sentido no histórico el que nos va a dar más elementos de comprensión. Esa sería la idea, ¿no? De cómo atender al abordaje, ¿no? de esas culturas. Por eso dice Ruth Benedict, tampoco esas nociones en torno a la racionalidad pueden ser nociones muy generalizables, porque justamente no hay una norma que pueda involucrar o incluir a todas. Para percibir el razonamiento que está en la base de las instituciones es necesario comprender primero el contexto emocional. Por eso ven cómo aparece, ¿no?, en la balanza, como digo yo, esa dimensión emocional, esa dimensión subjetiva por encima, o se impone, mejor dicho. Bueno, la otra línea, ¿no?, que aparecía, que yo les mencionaba al principio, era la idea de la naturaleza sui generis de la cultura. Dice, para Ruth Benedict, la cultura debe interpretarse por referencia a sus principios internos. Esto ya lo tenemos claro. Esos principios internos, dice, son relativamente autónomos respecto de las influencias externas, lo que veíamos recién con el ejemplo. Esto también ahí marca, ¿no?, en esta dimensión, en esta naturaleza sui generis de la cultura, cierto grado de imprevisibilidad, ¿no? Cierto grado de, como menciona ella, de dimensión aleatoria, en la cual, bueno, algunas cosas, cómo se van dando, cómo se van configurando, ¿no? Da ahí como ese nivel, ¿no?, de autonomía. Y entonces ella se destacan dos cuestiones. Primero, la relación entre la cultura y el ambiente. Y por el otro, la relación entre cultura y personalidad. Esto que venimos desandando. La relación entre la cultura y el ambiente es algo que también ya aparece en Boas, atendiendo a que no es un aspecto constitutivo per se de la cultura, no es determinante. Pero que sí hay una relación innegable, ¿no?, en términos de adaptación y de reapropiación. Bueno, como esa cultura también es imposible pensar que hay una cultura que se puede constituir y conformar al margen o independiente del ambiente, ¿no?, en el que está, en el que se encuentra. Y acá, claro, ella dice, aparece ahí, ¿no?, sin entender, digamos, esto que yo les decía, sin sobredimensionar
la importancia del ambiente, ¿no? En eso también suscribe a la línea boasiana, ¿no? El ambiente es un elemento más. Porque a veces, bueno, justamente esas dimensiones de lo azaroso, de lo caprichoso, porque a veces las elecciones que lleva, bueno, Viviana, después si querés mirás lo que queda del video. Porque después aparecen, ¿no? Prácticas que, bueno, no son del todo ni racionales, ni utilitaristas. Sí. Como decíamos, aguárdenme un segundo. Decíamos, esta concepción, ¿no? de lo utilitarista en términos de que todas las prácticas, decíamos, ¿no? son adecuadas, armonizan, son coherentes, ¿no? Son, ¿cómo se utiliza ahora el término? Bueno, no me va a salir, ¿no? No siempre aparece esto. El potlatch es una de ellas. Las reglas de los kunai en el África son otras, ¿no? Cuando son absolutamente extremas, ¿no? Se vuelven en contra, dice, de sus individuos, de las prácticas concretas en ese sentido. Sí, Laura. Marcia, no, yo tengo ahora una reunión, tengo que abandonar, pero te sigo escuchando por la grabación después. Perfecto, perfecto. Gracias, Laura, muy amable. De nada. Y la otra línea, decíamos, ¿no? Es la de cultura y personalidad. Esta dimensión en la que dice, el pensamiento está determinado tan absolutamente que el individuo sigue los dictados de la costumbre de buena gana, aunque estos se opongan a la razón o a sus intereses prácticos. La razón por la cual la cultura ejerce un dominio tan notable reside en sus fundamentos emocionales. El individuo contrae con sus costumbres un compromiso emocional tan fuerte que prácticamente no puede cuestionarlas ni rechazarlas. Aun cuando le pesen a sí mismo, ¿no? Profe, esto era un poco lo que decía Boas. Exacto, primero porque la costumbre, al ser habitual, al ser, digamos, aprendida, ¿no? Constantemente, nos genera también una economía emocional, ¿no? Porque es algo que aprendemos y al cual ya está, suscribimos a eso. Pero en este sentido, ¿no? Acá lo que es interesante de esta idea, ¿no? De la idea del dominio, ¿no? Bueno, de que se impone sobre esos individuos, sobre sus formas. Y en las situaciones en las que eso no sucede, justamente las consecuencias son emocionales, son muy fuertes. Entonces uno, ¿por qué suscribe, ¿no? a las prácticas y las costumbres de lo que se espera de uno, ¿no? Bueno, justamente por temor al rechazo, a los cuestionamientos, incluso hasta, digamos, ¿no? Hasta por cuestiones legales, ¿no? De ordenamientos jurídicos, normativos, bueno, porque hay algo que está prohibido, aun cuando yo esté en desacuerdo, bueno, ¿no? Suscribo a esas leyes por todo eso. Aquellos que, no sé, estoy pensando en
en un contexto no muy pasado, ¿no? En relación a la homosexualidad. Bueno, justamente algo que era entendido como una desviación, como una enfermedad. Aquellos que sentían su propia vida, su propio temperamento, se inscribía en ese lugar, bueno, me siento atraído por alguien de mi mismo sexo, sin poder evitar, va en contra de lo que se espera, ¿no? De ese individuo, o iba en contra. Ahora cada vez, afortunadamente, eso está transformándose, ¿no? Y hay otra percepción sobre eso. Pero en ese sentido, bueno, las consecuencias eran las de, obviamente, negar esa posibilidad, ocultarla, vivirla clandestinamente en muchos casos, o incluso autonegarla, ¿no? Del propio rechazo, podríamos decir, en ese sentido. Entonces ahí aparece en ese juego, ¿no? Entre el individuo y el dominio de la cultura, bueno, muchas veces como eso no está, y la idea, estas nociones de la desviación o de el inadaptado. Y que justamente son conceptos que se inscriben y que tienen sentido en determinados contextos culturales. O sea, lo que resulta una desviación o una inadaptación en nuestro contexto cultural no necesariamente lo es en otro. Y viceversa. Pero los costos individuales son altos, los costos para esos individuos que no han armonizado con su cultura. Eso es lo que es también interesante. En MIT lo van a ver también claramente a eso. Porque justamente se plantan o son de una manera en la cual, bueno, no hay un lugar para esas formas de ser. Entonces, los costos emocionales y de integración justamente no están, no están, no hay posibilidades, no hay lugar en la cultura para ellos, ¿no? Resultan individuos incómodos. Sí, Laura, disculpa. No, para el resto del grupo social, en este ejemplo que estás dando vos, no, también es un costo alto sostener un determinado rasgo que puede causar rechazo, digo. No solamente para aquellos que tienen una actitud así más abierta en relación a rechazar determinada norma social. Digo, el resto también lo padece, porque están evidentemente en una sociedad que reprime. Claro, por supuesto. Uno en general, ¿no? A todos, si uno nos ponemos a pensar, bueno, hay cosas que hacemos que no nos gustan hacer o que nos gustaría hacerlas de otra forma, pero sabemos que los costos sociales son altos, ¿no? O pensemos en épocas, no sé, en décadas anteriores, ¿no? En generaciones anteriores. Bueno, aquella mujer que decidía divorciarse, aquella mujer, ¿no? El oprobio, ¿no? Yo tengo la experiencia de mi propia abuela materna, ¿no? Que se separa. Bueno, lo vivió toda la vida casi como un secreto, ¿no? Como una cosa que no la mencionaba mucho, ¿no? Porque era casi como un estigma. O la madre soltera, el hijo bastardo, no sé, todas estas cuestiones, ¿no? Propias de nuestras sociedades en relación a los ordenamientos de la familia, de lo que se espera de las mujeres y de los hombres.
¿no? De todas estas cosas que, bueno, responden a que, bueno, la sociedad y determinadas pautas culturales nos inscriben o nos constriñen a llevar determinados comportamientos. Y cuando esos comportamientos van por otro lado, cuando esos sentimientos van por otro lado, ¿no? Bueno, los mecanismos culturales se vuelcan, las personas mismas, ¿no? El rechazo se genera, porque genera incomodidad. Y es algo que dice, bueno, no es por nada, pero bueno, me pasa esto, ¿no? Si lo pensamos en estas distinciones que hace Bennett sobre los indios pueblos, sobre los indios de las llanuras, bueno, vemos, no sé, en una, digamos, en una cultura que hace culto al individualismo, del frenesí de la violencia, alguien que no le guste ni matar a otros, ni ninguna de estas cosas, bueno, va a ser un individuo que resulte incómodo para esa cultura, porque no hay un lugar para eso, ¿no? Porque no hay un rasgo, ¿no? Que permita, una selección de rasgos que armonice con eso. ¿Mm? Es como, bueno, en esto, si lo pensamos, en el atuendo, ¿no? Bueno, en el atuendo, el elemento que se salió del lugar. Bueno, el par de zapatos que no combinó con absolutamente nada. Digo, para dar un ejemplo muy, muy banal, ¿no? Sobre eso. Perdón, profe, ¿se escucha? Sí. Hay una película que me estaba acordando que habla de un soldado que no adhiere a la guerra, lo mandan a la guerra pero no quiere tirar un tiro. Y toda la película trata de eso, de cómo el soldado resiste y no mata a nadie, no tira tiros y es atacado, es humillado por sus superiores. Ahí está. Perfecto ese ejemplo, ¿no? Bueno, el costo emocional, no es que dice, bueno, listo, ¿no? Bueno, justamente los debates más contemporáneos tienden a pensar en sociedades más inclusivas, más diversas, ¿no? Menos rígidas, justamente para que todas las expresiones puedan tener su lugar, ¿no? Las discapacidades, las diversidades sexuales, los modelos de familias, ¿no? En esas nociones, bueno, la idea es como que hay por lo menos un discurso o determinadas prácticas que tienden a poder pensar que, bueno, justamente para que todos los individuos puedan tener un lugar dentro de la sociedad, sin sentir justamente ese nivel ni de marginación, ni de incomodidad, ni de ocultamiento en algunos casos, de riesgo, ¿no? Bueno, todo esto que empieza cada vez a cobrar más visibilidad. A eso se está refiriendo Mead cuando, bueno, da cuenta un poco de todas estas cuestiones. Pero en este tipo de sociedades en la que ella aborda el peso, ¿no? Ella dice, la cultura ejerce un dominio. No olvidemos eso. Si bien siempre hay un ida y vuelta entre el individuo y la cultura, los mecanismos son bastante fuertes. Y los costos para esos individuos que deciden llevar adelante, tampoco sería la palabra, porque a veces no hay una decisión, ¿no? Porque la palabra decisión también nos lleva a un plano de lo consciente y de lo racional, de lo pensable. A veces son cosas que le suceden a esos individuos, nada más ni nada menos. Por aquello que en todo caso transitan esos individuos, el costo es alto, es grande. Nosotros en algunos años trabajábamos con alguna película como para poder ir hilvanando estas cuestiones al final del año. Y hay una película vieja que se llama Paraíso Ahora, que es sobre militantes de Medio Oriente
que son los que son preparados para hacer las inmolaciones, ¿no? Los hombres bombas, ¿no? Que les llaman, ¿no? Y ahí aparece, ¿no? Bueno, justamente el trayecto, ¿no? De 2 hombres que son asignados para llevar adelante un atentado, ¿no? Y cómo justamente aparece esta dimensión de la impronta social, cultural y el nivel del individuo, ¿no? Todas las disquisiciones, los pensamientos, los sentimientos que se van dando a lo largo de la película, ¿no? La verdad que está buena. No sé si se conseguirá en algún lado, pero la verdad que es muy interesante como para poder ir pensando estas cuestiones. Entonces, ¿qué nos queda sobre estas dimensiones? Tenemos, para repasar, y después quiero señalar algunas cosas de los capítulos que les tocaba. Aparece entonces, decíamos, el principio de integración, esta idea de la naturaleza sui generis de la cultura, como esos 2 elementos. En el marco del principio de integración aparece esa idea de la fuerza creadora, los 2 mecanismos, el de las costumbres favoritas y el temperamento, el de los 2 niveles donde aparece la integración, que es el de los rasgos y el de las pautas emocionales, ¿no? Como para seguir manteniendo esa dimensión. En el nivel de las pautas emocionales, la noción de ethos o configuración cultural, como ese principio integrador. Y como yo les decía, ¿no? La llave que nos abre a la comprensión sistemática y total del nivel emocional de la cultura. Profe, sí. ¿Existe rasgos y pautas emocionales? ¿De dónde salían? De los 2 niveles del principio de integración. Ok, gracias. Por el otro lado, esta idea de la naturaleza sui generis y esta idea, ¿no? De cierto nivel de autorregulación, constitución. Cuando nosotros decimos sui generis, ¿no? Sobre sí misma. Se genera sobre sus propias bases y se regenera. Y entonces esta noción de que la cultura debe interpretarse por referencia a sus principios internos, que es relativamente autónoma, decíamos, ¿no? También de esos contextos o de esos contactos con otras culturas, justamente porque tiene sus propios mecanismos. Y que además abona a esa idea de la inconmensurabilidad de la cultura. Pero, como ven, está todo el tiempo pivoteando sobre esos elementos fenomenales, esos elementos que se observan, ceremonias, prácticas, expresiones y esa dimensión del sentimiento, de la emocionalidad, del temperamento. Bien. Ahora, lo que me interesa así a grandes trancos es un poco marcar cuáles son los puntos centrales de los capítulos que a ustedes les tocan. Dijimos que es el prefacio, capítulo 2, 3, 7 y 8, ¿verdad? Si mal no recuerdo.
mi memoria últimamente está en estado, ¿qué podríamos decir? Sí. Capítulo 2, 3 y 8. Ahí está. En primer lugar, el señalamiento de la relevancia de la costumbre y de los estudios y de sus estudios, ¿no? Cómo se combinan, cómo se diferencian. La relación entre la creencia, la experiencia. Y ella ahí dice, ningún individuo ve el mundo con ojos prístinos, o sea, lo ve directamente, ¿no? Siempre los ve mediados por su cultura, por sus costumbres. O sea, llega al mundo ya en un entorno cultural, que le pone un lente determinado. La costumbre se permite comprender la dinámica entre el individuo, con el individuo, cómo eso se va acomodando, cómo se va armonizando. También dice, implica romper con el etnocentrismo occidental, o sea, de poder salirse también de las propias pautas, de las propias prácticas, de las propias miradas, ¿no? Esto es bien el enfoque wasiano, transponer nuestras propias miradas. Obviamente que recupera esas críticas al evolucionismo, a las jerarquizaciones, a las explicaciones biológicas, raciales, ¿no? Todo lo que proviene de su encuadramiento con los estudios de Boas, ¿no? Romper, dice, con esa asociación entre el civilizado occidental, la raza blanca y la idea de superioridad. Abona muchísimo a los planteos relativistas, ¿no? Romper con el prejuicio racial, ¿no? Eso también es lo que permite, dice, el abordaje y el estudio de la costumbre, ya que la costumbre no se hereda, genéticamente, ¿no? No hay herencia genética sobre la costumbre. Sí, perdón, ella pone el ejemplo ahí en el libro de que un chico, una niña adoptado, adopta los rasgos culturales de la cultura a la que, como si es de China y sí. Aguardame un segundo. Perdón, se me arman acá los dramas. ¿Me decías, Anaí? Entiendo porque también tengo niños en casa. Que nada, que un niño, una niña que es adoptado, que aunque sea de una cultura oriental, es adoptado por un estadounidense, adopta todos los rasgos culturales y es estadounidense culturalmente. Exactamente. La lengua. Claro, sobre todo, sí, todo, ella habla de un todo, ¿no? De que adopta todos los rasgos. Es adoptado de bebé, no tiene ningún rasgo de su cultura primigenia, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ahí hay, bueno, eso, abona, ¿no? Con este planteo de que esas predominancias o esas jerarquizaciones que quieren ser apoyadas, ¿no? En la concordancia entre determinada raza con su correspondiente cultura, dice, bueno, ya está visto, ¿no? Ya hay suficiente evidencia que eso no es así,
que hay una herencia, en todo caso biológica, que va por una senda y que la naturaleza de la cultura responde a otros resortes, ¿no? Y que no hay ahí una línea común, ¿no? Que eso está como ya hasta probado, ¿no? Hasta argumentado. Pero bueno, que es muy interesante que también en ese contexto de los años 20, de los años 30, ¿no? En Estados Unidos, como esto aparece con fuerza y con contundencia en la obra de Benedict. Después, otro de los aspectos importantes es, bueno, atender a el estudio, la indagación de las culturas primitivas. En primer lugar, porque es una fuente, dice, única para estudiar la diversidad humana. Esa posibilidad, dice, permite recabar información sobre las posibles variaciones en las adaptaciones humanas. Y en esas variaciones, dice, nos va a permitir diferenciar entre lo que es común, universal, inevitable, de lo que es diverso, particular o construido. Sin intenciones, sin intereses, ¿no? Ella lo aclara ahí, de establecer secuencias evolutivas. Dice, no hay intereses en establecer secuencias evolutivas, es decir, no hay interés en buscar los orígenes, sino que el estudio de las sociedades primitivas es importante, sobre todo porque proporciona el material para la investigación de las formas y procesos culturales. Nos permite distinguir entre las respuestas específicas y locales de las generales en la humanidad. Un poco ella parte de ese, bueno, son una especie también, además de la necesidad de registrar, ¿no? Y sí, fundamentalmente de registrar y de recabar información en sociedades en las que ya habían operado, ¿no? Transformaciones y cambios muy contundentes. Pensemos que ya había habido ahí, digamos, ¿no? Los desplazamientos territoriales, la llegada del hombre blanco, las transformaciones, ¿no? De esas culturas. Entonces, la idea también de hacer una especie de antropología de salvataje, ¿no? De relevar para investigaciones futuras, que eso se iba perdiendo como sociedad, como cultura viva, bueno, digamos, relevarla antes de que desaparezcan del todo, ¿no? En ese sentido también está esta idea de, ¿no? Que, bueno, las ciencias humanas, las ciencias sociales no pueden hacer experimentos de laboratorio, ¿no? Uno las preguntas o las hipótesis que va teniendo no las testea, ¿no? A las sociedades no las puede hacer esas experiencias como hacen en los laboratorios, sino que, bueno, se dan justamente en el campo concreto y, bueno, a partir de ese trabajo, de esa investigación con diferentes culturas, uno puede ir viendo esos diferentes escenarios, podríamos decir. En consonancia con el eje anterior o con este aspecto con la importancia de las culturas primitivas, obviamente atender a la diversidad cultural, ¿no? Como elemento, podríamos decir, destacado de toda la corriente teórica. Y en eso se destaca podemos señalar algunas nociones que ya las estuvimos viendo, ¿no? Pero, bueno, la idea del proceso de selección, ¿no? Que realiza toda sociedad humana, la noción de arco, la idea de rasgo,
Por el otro lado, los procesos de combinación y de integración, que están, por supuesto, muy entrelazados con estas cuestiones. Acá hay algo que es interesante que no mencionamos en la primera parte. Dice, lo importante, dice, ¿no? Es el estudio de la integración de los rasgos en la cultura, no su comparación. Esto ya lo mencionamos. Pero también habla de la falta de integración. En algunos casos, y por situaciones, podríamos decir, puntuales, transitorias, sería la palabra. También se pueden relevar situaciones donde hay falta de integración cultural. Pero esto, que es de alguna manera transitoria, porque la tendencia de la cultura es a la integración. Bueno, la otra, decíamos, como lo habíamos mencionado también, la noción de configuración. ¿Qué era la noción de configuración o etos cultural? ¿Se acuerdan? La unidad sociológica significativa. Así lo tienen que tipo como mantra. Después hay toda una serie de señalamientos metodológicos en el estudio y abordaje de las culturas, ¿no? Esta cuestión de correrse del etnocentrismo, de esas descripciones que son a veces muy fragmentarias y tender a dar ese sentido integrador, de que muchas veces como el investigador no llega a esa comprensión subjetiva, la interpretación que da es una interpretación que podríamos decir es sesgada o es errada. Y entonces ella ahí hace una serie de señalamientos. Dice, cuidado con podar hechos importantes para que cuadren con la proposición principal, como algo muy grave. O sea, uno va, ¿no?, con un supuesto, con una hipótesis, con una idea, y en el propio trabajo de campo aparece algo que contradice eso que yo planteo y, bueno, omitir, ¿no?, esas cuestiones. El investigador, dice, debe ser fielmente objetivo, registrar todos los hechos, no efectuar selección, no forzar los hechos con pretensión de coherencia teórica. Bueno, haz lo que yo digo, más no lo que yo hago, dice el refrán, ¿no? Muchas de las críticas y de los cuestionamientos a las obras de Mead, de Benedict, ¿no?, de estos discípulos, tenían que ver justamente con esto. Con que eran miradas sesgadas, miradas o planteos bastante forzados. Si ustedes revisan los capítulos del manual de Harris sobre Mead, sobre Benedict,
van a encontrar ahí, dice, bueno, como muchos antropólogos años después hacen investigación de campo en esas mismas sociedades, en esas mismas zonas, y encuentran que no era tan así como lo habían planteado estas antropólogas, ¿no? En términos metodológicos. Pero más allá de lo que hayan hecho ellas, los señalamientos son acertados, ¿no? Son atendibles y todavía están vigentes, ¿no? En términos de lo que debe hacer, ¿no? un investigador al momento de llegar a campo o hacer trabajo de campo. Y finalmente, ¿no? esta relación que venimos transitando entre el individuo y la pauta cultural, ¿no? Y la cultura, y si bien hablamos de ese dominio y de esa fuerza que ejerce, siempre hay una dinámica, Hay un toma y daca, va a decir Benedict. Hay un ida y vuelta, ¿no? No hay antagonismo entre sociedad e individuo. La sociedad no es jamás separable de los individuos que la componen. Veo a varios congelados. ¿Me escuchan, verdad? Ah, bien, me había asustado. Sí, se escucha bien. Perfecto. Esto es bueno, es como muy importante, ¿no? a tener en cuenta. Bueno, estas cosas con las que ustedes de alguna manera tienen que estar alertas o advertidos y advertidas al momento de la lectura de estos capítulos, ¿no? Poder dar cuenta de estas cuestiones. No están, se fueron mi hija a jugar y ahora llegó mi gata que está acá abajo tirando. Es una tarea de alto riesgo la de dar clases en casa. Bueno, brevemente, porque nos quedan ahí poquitos minutos, les decía al principio de la clase que estas derivaciones de la línea de cultura y personalidad también se reinscribieron ya en el contexto de la Segunda Guerra Mundial en los llamados estudios del carácter nacional. Frente a la avanzada del fascismo fundamentalmente, ¿no? Ahí hay un compromiso ético, político, intelectual, de combatir al nazismo, al fascismo, ¿no? Entonces, si bien Boas era absolutamente crítico de los usos políticos, ¿no? O de determinados usos no académicos, que no tendieran a fortalecer el conocimiento o incluso a ir en contra de los propios intereses y de las propias sociedades, que lo conversábamos en alguno de los grupos a partir del texto que Gretel dejó colgado en el grupo de Facebook sobre el de Luciana Gazzotti, ¿no? que se los recomiendo mucho para leer. En este contexto hay una inserción, podríamos decir, en este caso la de Benedict, dentro del departamento de la Oficina de Información de Guerra, que sería el área de defensa, un área militar, ¿no? del gobierno estadounidense.
que le encomienda justamente el trabajo de recabar de alguna forma información de las naciones aliadas con fines bélicos, o sea, a los fines de generar estrategias que permitieran vencer al enemigo. Ese trabajo ella lo lleva adelante con la comunidad japonesa. Obviamente que es una investigación que ella lleva adelante con la comunidad japonesa residente en Estados Unidos. No viaja porque obviamente no se permitían ese tipo no, la situación no lo hubiese ameritado realizar un trabajo de campo en términos tradicionales, ¿no? Con fines obviamente en contra de los intereses de Japón, ¿no? Y en ese sentido ella, bueno, hace ahí el relevamiento de películas, de la propia historia de Japón, de muchísimos elementos, ¿no? Del universo cultural japonés, de los propios habitantes, para justamente atender a esos intereses, no con los intereses que veníamos trabajando en relación a dar cuenta de esa diversidad cultural en sí misma. Y además también aparece, yo digo, es una reactualización también, ¿por qué? Porque esto que hasta lo que recién conversábamos, que tenía que ver con esa asociación entre una cultura y un temperamento, una forma de personalidad, acá es extrapolado a una nación, que ya la escala es mucho más grande, ¿no? Aparte en sociedades más complejas, ¿no? Veníamos de los indios Zuni, los pueblos, y acá pasamos a una sociedad mucho más desarrollada y más compleja, por ejemplo, como la japonesa. Bueno, y el libro es un libro muy famoso, que es el libro llamado El crisantemo y la espada, ¿no? Que es un poco la síntesis de ese carácter japonés que ella pretende plasmar. Bueno, después hay otros trabajos sobre Mead, que trabajan dentro de lo que sería el frente estadounidense, ¿no? Pero para armonizar también, digo, los otros estudios del carácter nacional, con lo que serían las tropas inglesas y las tropas norteamericanas, o sea, que pelean en el mismo frente, pero que son conocidas las tensiones y las rivalidades que hay entre esas naciones, ¿no? Justamente por estos temperamentos o estos tonos emocionales que hay, ¿no? Entre lo que son los ingleses y los norteamericanos, ¿no? Cierto desprecio, cierta noción, ¿no? De ciertas maneras de relacionarse. Bueno, también los estudios del carácter nacional tendían a que no hubiera conflictos, hubiera armonía, que permitiera justamente que esas tropas pelearan con el enemigo común, estuvieran más fortalecidas. ¿Se entienden cuáles son, digamos, como las dimensiones de esta línea, de estos estudios, ¿no? Que, por supuesto, en perspectiva son vistos con muchos cuestionamientos, ¿no? Por los usos bélicos, etcétera. Pero, nuevamente, el contexto acá nos permite entender, nos permite comprender que, bueno, la preocupación mayor era la de combatir el fascismo, ¿no? Combatir el nazismo justamente y poder derrotarlo. Esa era la apuesta, ¿no? Y entonces ese libro, bueno, va dando cuenta, bueno, de cómo es el Japón, de cómo es el carácter japonés, ¿no? Del enigma, de las definiciones en relación a la crianza, a las obligaciones morales con la familia,
a la idea del don. Bueno, al contrapunto de esto que yo les decía todo el tiempo entre Estados Unidos, ¿no? Con lo que es Estados Unidos, bueno, cómo el individuo japonés se inscribe en un contexto familiar y colectivo, ¿no? Donde nunca su trayectoria individual justamente puede desprenderse de esas obligaciones. Ella habla ahí en uno de los capítulos, por ejemplo, del sistema de obligaciones, ¿no? Del on, del gimu, del giri, ¿no? Como términos, ¿no? que van dando cuenta de, bueno, de las obligaciones que tiene para con su propia familia, para la familia de su esposa, para cómo es tratado en la niñez y en la adultez, cómo es la relación entre los jóvenes y los ancianos, ¿no? Bueno, cómo hay todo un sistema, dice, de deudas, ¿no? El on ahí, para con el emperador, para con la propia familia, o sea, como justamente un contrapunto, ¿no? O podríamos decir un opuesto entre lo que sería el temperamento estadounidense, ¿no? Con siempre tender cada vez más a mayor individualismo, mayores autonomías, tender hacia esas libertades, ¿no? Poder pensar justamente en ese individuo que está casi como, no diría desmembrado, pero bueno, muy, muy sobrevalorado, ¿no? Con mucha importancia, con mucha relevancia a las improntas personales, individuales. Que las ataduras, ¿no? Entre comillas, familiares o sociales tienden a ser revertidas por estos intereses individuales. Bueno, ahí la relación entre la mujer, la esposa y la suegra. Bueno, ahí no puedo indagar mucho porque ya me queda poco tiempo, pero la verdad es que los estudios del carácter nacional abren también ahí a un debate muy interesante en relación a los usos del conocimiento antropológico, a cierta eficacia, ¿no? en esos términos, a las apropiaciones que hay sobre eso, y a muchos de los debates éticos en relación a qué se hace, ¿no? con esas investigaciones. Y cómo todo eso no puede ser pensado de una vez y para siempre, sino que justamente se van reactualizando esos debates en función de los contextos. En algunos otros años, cuando lo veíamos con un poco más de margen, aparecía, ahora que está la retirada del ejército norteamericano en Afganistán, aparecía ahí un artículo, ¿no? y una expresión que se llamaba antropología mercenaria, ¿no? Justamente que eran la elaboración de muchos manuales y de prácticas antropológicas en el marco de la ocupación estadounidense en Afganistán, ¿no? Justamente para minimizar gastos, maximizar la eficacia de esa presencia militar allí, cómo, dice, romper, ¿no? Cómo justamente romper con las alianzas o con la influencia de los grupos talibanes, el conocer el territorio. Ustedes vieron que Afganistán es como un territorio muy sinuoso, muy montañoso, donde, bueno, pueblos, ¿no? O ciudades bastante disgregadas, ¿no? en esos territorios. Bueno, como mucho del conocimiento y de la expertise antropológica se puso
al servicio de esa empresa militar. Por eso se habla, ¿no?, de esa antropología mercenaria y de, bueno, esos debates que para mí son sumamente interesantes porque a veces uno cree que lo que hace no sirve para nada. Y cuando ve el ejemplo, ¿no?, de los usos tan tremendos sobre eso, se da cuenta que en realidad el abordaje, la indagación de esas diversidades y de esas particularidades puede tener usos incluso hasta contrarios de lo que uno podría pensar, ¿no?, para sus propias investigaciones. Entonces, es muy interesante cómo esto se inscribe, bueno, en estas líneas más clásicas, sin pretender decir que son la misma cosa o que tuvieron los mismos intereses, pero sí nos abren, ¿no?, a esos interrogantes, a esas preguntas que, bueno, ustedes están iniciando la carrera, ¿no? Pero está bueno también ya dejar esa semilla porque van a aparecer las experiencias de investigación, las participaciones en proyectos, bueno, las inserciones en otros lugares, la idea de la antropología aplicada, que en nuestra carrera quizás no está tanto, pero que en otras carreras, en otros países también esto está, y mucho, ¿no? En Chile, por ejemplo, hay mucho de ese trabajo en consultorías, como abordaje experto en empresas, ¿no?, en fundaciones, bueno, y uno dice, ¿para qué? ¿Para qué quieren esta información? ¿Cuáles son los intereses? ¿A qué estoy colaborando yo en brindando esta información o sistematizando estas cosas? Recuerdo mucho Elena Chili, no sé si la han escuchado, ha sido una docente, bueno, emblemática, ¿no?, una referente en todo el área de antropología y educación, que ella decía, bueno, muchos de los planteos que nosotros hacíamos en relación a la escuela, ¿no?, al sistema educativo en Argentina, fueron, digamos, descontextualizados y reapropiados por aquellos que en los 90 llevaban adelante las transformaciones sobre la Ley Federal de Educación, ¿no? Con ese trasfondo neoliberal, todo ese. Bueno, como el conocimiento muchas veces uno lo vuelca y lo publica y lo difunde con determinados intereses, pero esas apropiaciones son absolutamente opuestas, y uno a veces eso no lo puede controlar, ¿no? Porque ¿qué va a decir? No me citen, eso no existe como posibilidad, ¿no? Bueno, entonces recupera críticamente, ¿no?, esas cuestiones que tienen que ver justamente con la relevancia o la importancia del conocimiento antropológico. Por eso, digo, estos estudios del carácter nacional son como una, ¿cómo se dice?, como una referencia, podríamos decir, más histórica de debates que siguen siendo muy vigentes, o que siguen estando muy, muy vigentes, y que seguramente lo van a acompañar en toda su carrera, y fundamentalmente les van a aparecer al final, cuando uno está ahí ya terminando, todo esto adquiere como una dimensión mucho mayor, ¿no? Porque las incertidumbres, los interrogantes se vuelven más grandes en ese sentido. Pero bueno, no quería dejar de mencionar en esta clase sobre Benedict de esta cuestión que es tan importante. Bueno, lo logré. Pude, llegué a pesar de todas las interrupciones y obstáculos que hemos tenido. Bueno, ¿les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Podemos en todo caso fijar un horario de la consulta quizás el martes que viene o más a fin de septiembre, un rato antes de la clase para que me hagan algún... después de la lectura, eso en todo caso lo podemos ver de acá a unas semanas,
Sé que están con muchas cosas y todo, pero si hay alguna cuestión puntual que no hayan entendido, es at this moment now. No, bárbaro. Todos me entendieron todo. Me siento realizada. No, bueno, seguramente cuando lean el texto, cuando lean, les van a aparecer cosas, o cuando revisen los apuntes. Ténganlos presentes, vayan marcándolo, en todo caso lo vamos viendo en las clases siguientes, o vamos armando en todo caso una clase de consulta después para repasar un poco todo. Meet, Linton también, que lo van a ver con las otras compañeras. Bueno, me despido de ustedes. Esperen que voy a detener. Ahí está.